que confundir crecimiento económico con progreso económico y con desarrollo. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país hoy en día, y un ejemplo paradigmático, nos están vendiendo las autoridades que estamos creciendo macroeconómicamente, y es cierto, pero la percepción que tiene gran parte de la sociedad es que no está viéndose, no se está visualizando ese crecimiento económico. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de elementos que impiden que ese crecimiento fluya hacia el conjunto de la sociedad, y por lo tanto hay un elemento de progreso económico que no se sustenta. Bien, me toca a mí entonces tomar el reto que formulaba el profesor Arroyo respecto a lo que es la articulación de mecanismos internacionales que permitan de alguna manera internalizar las cuestiones de pobreza a nivel global. O sea, mi presentación, como ven ustedes, lo que trata es de poner de manifiesto una serie de instrumentos fiscales que de alguna manera permitan una financiación de cualquier programa de lucha contra la pobreza que no dependa estrictamente de la voluntad de los países. Y para ello voy a un poco poner en suerte el tema. Se ha visto esta tarde en las diferentes presentaciones que una gran parte de los problemas económicos y sociales de las economías modernas se debe a la existencia de un mundo globalizado, un mundo en el que la interrelación de las sociedades genera, hemos visto, sinergias. Ha habido un crecimiento económico, pero también genera tensiones importantes. Tensiones que hay que considerar para una adecuada asignación de recursos a nivel mundial y sobre todo para una equitativa distribución de la renta y la riqueza entre los diferentes países, a nivel territorial y a nivel personal. Se han comentado que entre estos elementos, y no voy a ser exhaustivo porque se han citado, está la desvertebración mundial, lo ha puesto de manifiesto el profesor Galindo, mayor distancia en términos económicos entre países ricos y pobres, los temas del calentamiento global, de los que ha hablado el profesor Negrín, la inestabilidad financiera, que se ha puesto de manifiesto también en la presentación del profesor Santos Peñalver, las enfermedades epidémicas en grandes zonas del mundo que afectan al bienestar de grandes zonas del planeta. En definitiva, un conjunto de problemas que se han visto esta tarde aquí y que afectan al conjunto de los países, no solamente a aquellos afectados directamente por el tema. Cualquier solución a estos problemas pasa indefectiblemente por una intensa cooperación y unas más efectivas y fuertes instituciones de cooperación internacional. No puede haber una salida integral a la problemática planteada a nivel mundial en la lucha contra la pobreza si no se hace desde una perspectiva de cooperación internacional. Desde 1950, lo ponía de manifiesto el profesor Galindo, el Producto Mundial Bruto se ha multiplicado por 7. El Producto Mundial Per cápita aproximadamente por 3, en términos reales. Sin embargo, el desarrollo de la economía en términos mundiales ha generado un vasto esquema de división y distribución inequitativa de los recursos mundiales. Consecuencia, cada vez son más necesarios rápidos y ambiciosos pasos con el fin de recortar las diferencias de riqueza entre naciones. Sabiendo, y esto es importante, por favor, quiero destacarlo especialmente, que cualquier proyecto de cooperación urgente de naturaleza global ha venido fallando fundamentalmente porque no ha habido una perspectiva financiera, porque no han existido recursos globales vinculados directamente a los programas integrales de lucha contra la pobreza y contra los elementos que constituyen la lacra en el desarrollo económico mundial. Por ello es fundamental esquemas financieros que permitan desvincular lo que es la voluntad propia de cada uno de los países de lo que es una financiación global. Y en este sentido, los esquemas de tributación global, fundamentalmente los llamados Global Taxation en terminología anglosajona, ofrecen, en mi opinión, probablemente el enfoque más prometedor para alcanzar unos volúmenes de recaudación suficientes para financiar procesos de desarrollo económico mundial y activar un conjunto de medidas que permitan potenciar el desarrollo empresarial y la innovación en países emergentes, como se ha dicho también a lo largo de la tarde, con el fin de incrementar la productividad económica mundial en un marco internacional más vertebrado y más cohesionado. Repito, es muy importante la idea
que quiero transmitirle. Las organizaciones económicas y los proyectos internacionales no pueden depender exclusivamente de las contribuciones potestativas de los Estados miembros. ¿Por qué? Pues porque en fases de crisis económica como las que hemos tenido desde el año 2007 hasta el año 2014, cuando hay que recortar los presupuestos nacionales, lo que se hace es recortar fundamentalmente la cooperación al desarrollo. Y por lo tanto estamos comprometiendo esa salida de estos países. Por lo tanto, deben implementarse fuentes específicas de recaudación fiscal sobre las cuales se podrán construir programas de actuación pública a nivel mundial que permitan hacer frente a este tipo de problemáticas. En la reciente historia financiera, cuando analizamos los fenómenos de desarrollo económico internacional, los defensores de los programas de cooperación económica en un mundo sostenible han ofrecido diferentes propuestas para implementar una fiscalidad global, unos impuestos globales. Sin embargo, desde un punto de vista operacional, han sido dos tipos de impuestos los que han generado mayor interés. Por un lado, los impuestos sobre carbonos, los impuestos que gravan los contenidos en CO2 de los productos petrolíferos, los llamados carbon tax. ¿Por qué? Pues porque son fórmulas eficaces de lucha contra el calentamiento global y no debemos de perder de vista, como se ha dicho esta tarde, que el calentamiento global es una de las causas que han disparado los niveles de pobreza a nivel internacional. Y en segundo lugar, un segundo impuesto importante que está dentro del debate como instrumento financiero internacional es el impuesto sobre transacciones financieras internacionales, el llamado Tobin Tax, fundamentalmente con el objetivo de reducir la especulación y la inestabilidad económica global, que es una de las causas de la deuda pública y privada que han ido asumiendo aquellos países emergentes y que está condicionando de forma dramática ese desarrollo económico. En cualquier caso, el objetivo último de estos procesos de implementación de mecanismos fiscales internacionales para financiar objetivos económicos y sociales globales es que haya una autoridad política internacional para aplicar y gestionar estos instrumentos. Ya sé que a algunos de ustedes les sonará esto a ciencia ficción, y lo es en este momento procesal, pero a través de un proceso de aproximaciones sucesivas podemos llegar a implementar ese tipo de autoridad política internacional que se encargue de la gestión integral de los programas de ayuda al desarrollo. Evidentemente, en una fase preliminar o de aproximación a ese desideratum, los gobiernos nacionales deben aplicar estos impuestos como resultado de un acuerdo fiscal multilateral y deberían dedicar una parte de la recaudación obtenida a través de este tipo de fiscalidad a la financiación de programas de cooperación internacional definidos a nivel global. En un futuro, la aproximación hacia un verdadero sistema de imposición global debería esperar hasta que se pueda configurar a nivel global, a nivel multilateral, instituciones de reconocido prestigio e instituciones verdaderamente democráticas a nivel mundial que sean fuertes y fiables para la gestión de este tipo de recursos económicos y para todos los partícipes en esos procesos. En mi presentación, teniendo en cuenta diferentes informes de instituciones multilaterales, voy a tratar de considerar las principales propuestas manejadas para la configuración de lo que llamaríamos un sistema tributario internacional para financiar el desarrollo económico en un mundo sostenible. Y me voy a detener en las dos grandes figuras que en este momento son más operativas desde el punto de vista de la constitución de esos fondos para financiar políticas específicas desde la vertiente del gasto público a nivel internacional. El primero de ellos es, como he dicho, el carbon tax, o los impuestos que gravan el contenido de CO2 de productos petrolíferos. La principal finalidad de este impuesto es combatir los efectos del calentamiento global. Estos fenómenos, saben ustedes perfectamente, provocados por la actividad humana, producen alteraciones climáticas y medioambientales que pueden afectar gravemente al desarrollo y bienestar de amplias zonas del planeta. Elevación del nivel de los mares, desertificación, cambios en los patrones de cultivo agrícola, etcétera, etcétera. Además, las nuevas condiciones climáticas pueden ser la causa de la aparición y extensión de enfermedades epidémicas y también, por qué no decirlo, de grandes emigraciones de población entre territorios. El profesor Negrín ponía de manifiesto que
los 10 países más pobres del mundo están en el África subsahariana. África subsahariana que de alguna manera se ha visto empobrecer como consecuencia de problemas de desertificación, de calentamiento global. En consecuencia, algún tipo de figura tributaria que pueda poner orden en esta emisión de gases de efecto invernadero, pues realmente supondría un avance desde el punto de vista de la internalización de externalidades a nivel mundial, como desde el punto de vista de la obtención de recursos financieros para financiar programas de desarrollo. Las ventajas de este tipo de impuestos a nivel mundial son evidentes. En primer lugar, desde un marco teórico, este tributo podría ser interpretado como la aplicación de lo que los hacendistas llamamos el principio de beneficio. Esto es, aquellos países que consumen estos productos normalmente disfrutan en mayor medida de mayores estándares de crecimiento, de mayor calidad de vida, vinculados al uso, y yo diría que a veces al despilfarro, de la energía. Si aplicamos un impuesto de esta naturaleza, primero lo que estaremos haciendo es encareciendo el uso de esas energías y por lo tanto internalizando esas externalidades, y en segundo lugar la recaudación de este tipo de tributos podría permitir una recaudación para financiar programas de desarrollo específico en países emergentes, en línea con lo que se ha comentado, generación de infraestructuras en terceros países o, por qué no, en gastos de protección social y medioambiental. No les voy a aburrir con datos. Nosotros tenemos algunas estimaciones hechas en fase preliminar sobre lo que podría suponer una aplicación de un impuesto de esta naturaleza. Bien entendido que es un impuesto que a medida que se vaya internalizando ese efecto, en tanto en cuanto la contaminación iría desapareciendo, se reducirían sus bases imponibles y su potencial recaudatorio. Pero teniendo en cuenta, suponiendo una hipotética reducción de la emisión de carbono a nivel mundial en un 50%, desde los niveles actuales, podríamos obtener una recaudación del orden de unos 6.000 millones de euros, perdón, 6 billones de euros en un periodo de transición de 15 años. Estoy hablando de 6 billones de euros anuales. Fíjense ustedes la cantidad de programas de ayuda al desarrollo económico que se pueden financiar a través de una actuación de esta naturaleza. Desde un punto de vista estrictamente fiscal, es verdad que podría ser un impuesto ligeramente regresivo. ¿Por qué? Pues porque incrementa los costes de productos energéticos que están destinados, por ejemplo, a la calefacción o al transporte, utilizados masivamente por individuos de menor nivel de renta. Y también mayores costes en los carburantes, en las equipaciones agrícolas, podría presionar en determinados territorios a que agricultores marginales dejaran la actividad. Sin embargo, estos efectos se han comprobado ya empíricamente, estos efectos distributivos se han comprobado empíricamente en países desarrollados como Dinamarca o Alemania, y los efectos distributivos negativos que puedan generar desde un punto de vista de la regresividad de este tipo de impuestos se pueden compensar a través de racionalización de los patrones nacionales de uso de la energía y también a través de la generalización de exenciones y beneficios fiscales vía subsidios con finalidad redistributiva que reduzcan el impacto sobre familias de menor nivel económico de la carga fiscal que se pueda generar a través de estos impuestos. ¿Le suena el bono social eléctrico? Pues algo parecido se podría implementar generando una recaudación potencial. En términos generales, desde una perspectiva de política fiscal, la evidencia nos sugiere que un impuesto sobre el carbón, impuestos que graben el contenido de CO2, podrían tener un importante efecto progresivo en tanto en cuanto protegería a los más pobres que son más vulnerables a esos efectos negativos de estos procesos, como son las enfermedades epidémicas, las tormentas, las inundaciones, los maremotos, la degeneración del suelo fértil, que es lo que se produce como consecuencia de los efectos de contaminación. Además, desde la perspectiva del gasto público, pues no hay que perder de vista que esos efectos redistributivos se podrían conseguir a través de programas financiados a través de este tipo de imposición. Suponiendo que, como hacen algunas instituciones internacionales de reconocido prestigio, que los Estados aplicasen un impuesto de este tipo y estuviesen de acuerdo en crear un fondo internacional
con el 50% de la recaudación obtenida territorialmente por impuestos de esta naturaleza, podríamos generar subsidios suficientes para las economías familiares a nivel adquisitivo, de bajo nivel adquisitivo, y distribuir mejor los recursos energéticos a nivel mundial a través de unos recursos ingentes de carácter presupuestario. Pero nos encontramos con un problema, y es por qué no se implementan este tipo de acciones. Yo les diría que la aplicación de este impuesto no tiene dificultades técnicas. De hecho, se están aplicando en algunos países de la Unión Europea de forma bastante aceptable. A nivel mundial, los problemas son fundamentalmente de índole política. ¿De índole política por qué? Porque hay una radical oposición de un gran número de poderosos sectores económicos multinacionales vinculados estrechamente a los sistemas de energías convencionales. Estamos hablando de productores de vehículos de transporte, estamos hablando de productores de hidrocarburos, de productores de energías convencionales, de tal manera que aquí se ha generado un lobby a nivel internacional que hace que, de alguna manera, haya cierto rechazo de este tipo de acciones. Antes hablaba el profesor Negrín del Rubio del Norte, ¿no? Hablabas o algo así, ¿no? Del señor Trump. Sí, el Rubio. Pues de alguna manera ahí es donde nos encontramos. Pero también es cierto, y esto quiero ponerlo de manifiesto, que los movimientos sociales de protección medioambiental y los movimientos ecologistas están presionando fuertemente en aras a construir un espacio fiscal medioambiental a nivel global. Y a partir de una serie de estudios y conferencias internacionales, como la Conferencia Mundial del Desarrollo Sostenible, estos grupos están configurando un estado de opinión a nivel de bloques políticos en países que van a ir integrando a un número cada vez mayor de ciudadanos y que sin duda más tarde o más temprano van a vencer la oposición en la aplicación de este tipo de impuestos a nivel global. Segundo impuesto que estamos manejando como propuesta de financiación de programas multilaterales de ayuda al desarrollo, el impuesto sobre transacciones financieras. Su objetivo fundamental es luchar contra la especulación y la inestabilidad financiera internacional que tanto daño ha producido especialmente a los países en vías de desarrollo. No hay que perder de vista que las turbulencias financieras o las turbulencias monetarias han estado en la causa de grandes crisis financieras en los últimos 20 años. ¿Recuerdan ustedes la crisis de Argentina del año 2001? O la generada por las hipotecas subprime en Estados Unidos en el 2007, que además se extendió al sistema financiero mundial y que generó o desembocó probablemente en la crisis económica mundial más importante que ha sufrido las economías mundiales en el último siglo. Cuando algunas economías nacionales de cierto peso sufren depresiones relevantes, la inestabilidad financiera se transmite a través de los mercados financieros, afectando a millones de ciudadanos y especialmente a aquellos países y a aquellas personas más débiles desde el punto de vista de la posibilidad de protegerse ante estas situaciones. Pues bien, hace 30 años el profesor James Tobin planteó la posibilidad de incorporar una pequeña tasa sobre las operaciones de intercambio de divisas con el fin de reducir la especulación, promover la inversión a largo plazo y dar a los gobiernos una mayor autonomía en la definición de la gestión de su política monetaria. Es verdad que la especulación internacional ha disminuido en los últimos años, después de la fase crítica que hemos atravesado, como consecuencia de la defensa del euro que ha hecho el Banco Central y las operaciones de concentración bancaria a nivel internacional y, por supuesto, a nivel nacional. A las pruebas me remito, estamos aún en un proceso de concentración bancaria a nivel nacional. De tal manera que el volumen de operaciones financieras internacionales se ha reducido, pero aún se mantiene dentro de lo que yo llamaría línea potencialmente peligrosa. La tasa Tobin, el impuesto sobre transacciones financieras, pretende fundamentalmente minimizar el volumen de operaciones financieras especulativas, reducir su volatilidad a través de la aplicación de una pequeña tasa, no más allá del 1%, pero este impuesto, que no supondría una reducción importante del comercio internacional de bienes y servicios o de las inversiones a largo plazo, sí va a afectar
a las operaciones financieras especulativas que buscan el beneficio derivado de pequeñas diferencias en los precios de divisas. Por lo tanto, estaríamos evitando operaciones especulativas sin perturbar lo que es el volumen que crea riqueza, que es fundamentalmente el comercio internacional de bienes y servicios. Además, este mecanismo favorecería la inversión y los créditos a largo plazo y desincentivaría las numerosas transacciones a corto plazo que desestabilizan los precios. En definitiva, es un impuesto que blindaría a las economías de estas operaciones especulativas, que permitiría dotar mayor estabilidad al sistema financiero global y promovería las condiciones que permitirían un desarrollo económico equilibrado a nivel mundial. Con un 0,2% en las transacciones financieras internacionales de carácter especulativo, se podrían obtener del orden de 3 billones de dólares anuales. 3 billones de dólares anuales. Fíjense ustedes la capacidad de financiación al desarrollo que se puede establecer a través de un volumen tan ingente de recursos. Por lo tanto, la tasa Tobin puede configurarse como una importante fuente de recaudación para financiar actuaciones públicas a nivel mundial. De nuevo, dificultades de orden más político que técnico. Técnicamente es una figura bastante sencilla de aplicar, porque a través de la introducción de determinados algoritmos en los programas de intercambio financiero internacional de divisas, en las grandes corporaciones financieras, automáticamente se podría retener esa cantidad y destinarla a programas de financiación. Estamos hablando de programas de financiación de fondos de desarrollo, pero aquí nos encontramos con un problema importante. Dos problemas. En primer lugar, es un tributo que podría ser fácilmente eludible a través de procedimientos de ingeniería fiscal, con lo cual es muy importante una participación de todos los países y todas las instituciones financieras en el ámbito de la aplicación del impuesto. Y aquí nos encontramos con un tercer problema, y es la oposición radical del lobby financiero a nivel mundial. O sea, de nuevo nos encontramos con que sistemáticamente las instituciones financieras están entre las organizaciones con mayor poder de influencia a nivel mundial, están movilizando sistemáticamente a sus grupos de presión, generando una oposición frontal de carácter político a cualquier alternativa de esta naturaleza. Voy acabando. Hay otras formas de tributación global que pueden ser interesantes, como pueden ser pues, impuestos sobre vuelos de aviación, o impuestos sobre el comercio electrónico, o impuestos sobre el uso de las redes de Internet. No perdamos de vista que el uso de redes de Internet se circunscribe fundamentalmente a países desarrollados, y con una pequeña tributación de ese uso de las redes podríamos encontrarnos con fondos sustanciales que permitan el uso generalizado, el acceso generalizado a las tecnologías de la información y las comunicaciones de países menos desarrollados. Una de las causas de la pobreza o de la desvertebración social es la brecha digital, el uso de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones entre países ricos y países pobres. Hay otras fórmulas más folclóricas que realistas de financiación del desarrollo económico. Impuestos sobre el uso de la atmósfera terrestre y de los océanos, impuestos sobre comercio internacional de armamentos, penalizaciones o tasas sobre el uso inadecuado de mares y océanos, con el fin, por ejemplo, de compensar polución marítima generada por petroleros, cruceros, y financiar con ello probables desastres ecológicos. Recuerdan ustedes el caso, por ejemplo, del Prestige en el año 2002. Pues si hubiera habido mecanismos de internalización de esos efectos, podríamos haber minimizado el impacto a nivel internacional. Tasas por la colocación de satélites orbitales, o derechos por el uso de espectro radioelectrónico a nivel internacional. Todos ellos son potenciales bases imponibles de tributos que permitirían financiar a nivel global unos programas de desarrollo integral de ayuda al desarrollo.
Voy concluyendo. Numerosos ONGs, economistas, líderes políticos, han defendido históricamente y hoy en día con mayor interés diferentes sistemas de tributación global con el fin de financiar acciones de lucha contra la pobreza, el desarrollo económico mundial, incentivar la investigación y desarrollo tecnológico en países emergentes, favorecer un mayor respeto al medio ambiente o recortar la especulación financiera que penaliza gravemente a los países en vía de desarrollo. Esta actitud ha encontrado una fuerte oposición en determinados países que consideran que puede afectar a sus posibilidades de crecimiento económico, a sus posibilidades de bienestar económico. Por ello, y por el peso específico de alguno de estos países, muchas personas se muestran escépticas respecto al apoyo político relevante de alguna forma de tributación global como la que hemos visto. Sin embargo, algunas actitudes, algunos comportamientos de instituciones, de grupos políticos, de líderes mundiales, nos permiten afirmar que en este momento algo está cambiando en esta percepción. En estos momentos se percibe un giro importante, como consecuencia probablemente de la crisis económica que hemos sufrido, se percibe un giro importante, repito, en esta línea de oposición frontal a este tipo de mecanismos de financiación financiera, de fiscalidad financiera internacional. En mi opinión, el mayor activo de grupos que empezaron a trabajar a principios de la década del siglo XXI, ustedes eran muy jóvenes, pero el grupo Lula o las iniciativas vinculadas a los trabajos de objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, han permitido dotar a la imposición global de un sello de legitimidad. Los impuestos globales tienen importantes efectos de política fiscal, como hemos visto. Pero lo más importante de estos impuestos es que pueden y deben ayudar a recortar las desigualdades económicas mundiales a través de procesos sólidos de redistribución de la renta y la riqueza a nivel mundial, ayudando a cortes de desheredados del mundo a escapar de la pobreza. En mi ponencia hay un poco resumen, si me permiten, aunque sea un poco presuntuoso por mi parte, como resumen de todas las presentaciones que se han ido haciendo. Esta ponencia ha tratado de poner de manifiesto la necesidad de una organización económica internacional. El profesor Arroyo lo ponía de manifiesto. Una organización económica internacional que, partiendo de una actuación integrada e integral de los países afectados, diseñe y desarrolle un conjunto de instrumentos financieros de base mundial que permita hacer frente a los retos de lucha contra la pobreza en todos sus frentes. Frente asistencial, lucha contra la pobreza. Frente empresarial, desarrollo tecnológico. Frente medioambiental, lucha contra la contaminación atmosférica. Y este planteamiento, que en un principio, repito, ha tenido serias reticencias por parte de muchos países, ha generado poco a poco un cambio de actitud. El Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que en principio eran reacios a aplicación de este tipo de iniciativas, se han ido incorporando a este elemento. Y poco a poco también países como Bélgica, Francia, la Unión Europea, la Universidad de las Naciones Unidas han ido internalizando este planteamiento. Y este planteamiento además ha sido objeto de análisis de forma importante en las cumbres del G20 en los últimos años y, en mi opinión, merece un impulso definitivo como instrumento de globalización, pero un instrumento de globalización desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de generar instrumentos financieros internacionales que permitan, repito, con independencia de la voluntariedad que tengan determinados países de hacer frente a los programas particulares de desarrollo, cooperación internacional, hacer frente a un programa desde programas integrados, gestionados por instituciones financieras internacionales, democráticamente elegidas y que permitan ese tipo de salto cualitativo en esa vertebración a nivel mundial. Pues muchas gracias por su atención a estas altas horas de la madrugada ya, y espero que, bueno, pues de alguna manera hayamos contribuido a
que ustedes vean que, como os he dicho aquí también, que esta es una realidad poliédrica y que las soluciones no pueden ser soluciones particulares de cada país y que si las soluciones se articulan a partir de cada uno de los países, tienen que ser en un proyecto de acuerdos globales multilaterales que nos permitan ir hacia instituciones financieras democráticas que nos permitan desarrollar políticas de redistribución de renta y riqueza a nivel mundial. Nada más, y repito, muchas gracias a todos.